Les voy a abrir el whiteboard para poder compartir ciertas cosas y cada uno, a partir de lo que ustedes han ido investigando, van a hablar. Yo voy a complementar. Entonces, esta pregunta va con respecto a las propiedades, digamos, bioclimáticas de los metales, ¿no es cierto? ¿De dónde viene y a dónde va? ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí un gran acápite que se llama origen, y ligado al origen, claro, está el destino, destino final. Ok, chicos, no recuerdo a quién le tocaba el tema de bioclimático, de dónde viene, a dónde va, cómo se produce, pero vaya ahí, coméntenos, nos dice, yo me llamo tal y les voy a hablar de esto, nos habla un poquito, vamos complementando. Vamos, no recuerdo quién tenía este tema. Chicos, vamos. Que a mí me dejó el tema de letales, pero no de o sea, de las propiedades bioclimáticas, sino solo investigar la clasificación, las propiedades y los usos. Y los usos es otra cosa, pero ¿de dónde viene el metal? ¿Cómo se cosecha? ¿Cómo se cultiva? ¿O cómo, de dónde le sacamos? ¿Cómo es una mina de metal? Eso es lo que estamos buscando ahorita. ¿Y a dónde va? Es el tiempo en que se demora en degradarse. A eso vamos con esto. Vamos, chicos. Yo tengo que había investigado que los metales provienen de la naturaleza, que están dentro de las rocas y los minerales de la corteza terrestre. Justo lo que nos estás contando, Isa, escribe mientras nos vas hablando, así como yo lo hice, nos vas escribiendo en el canvas en este lienzo. Entonces, tú dijiste que había dos procedencias, en la corteza terrestre y en las piedras. ¿A qué te refieres con eso? Que no se encuentran puros, o sea, que no es algo puro, sino que se mezclan con otros elementos y se van formando los minerales metálicos. ¿Ok? O sea, por ejemplo, tengo que la bauxita, contiene el aluminio y el aluminio es con lo que, pues, justo tiene los ejemplos de que el aluminio es aquí como que para las latas y todo eso. Entonces, como que los metales que nos rodean no son puros, sino que se vienen bien mezclados. Correcto. Esas mezclas se denominan aleaciones. Chicos, vayan llenando este canvas a partir de lo que vamos hablando. La tarea de nosotros hoy día es tener este canvas enorme con un montón de información. Yo solamente voy a poner aquí grandes temas y de lo que vamos hablando, cualquiera puede saltar aquí, poner la herramienta de texto y escribir a partir de lo que estamos hablando. ¿Qué hemos hablado? Que el metal se encuentra, no Proviene se de la encuentra, naturaleza. sí, Sí, ¿verdad? no se encuentra como una fruta, sino que nos toca hacer una extracción de la corteza De y de las la corteza piedras, terrestre. ¿sí? Y la otra cosa es que no viene en un estado puro, digamos puro, sino que más bien siempre hay que ponerle con aleaciones. El momento que hablamos de los procesos, que eso es otra persona, nos va a hablar de eso. Sin embargo, chicos, ¿cuáles son los metales que pueden encontrarse, digamos, casi que puramente en la naturaleza? Me refiero a puramente en la piedra o puramente en la corteza terrestre. ¿Cuáles creen que sean?
Yo creo que esos serían los que encontramos en la tabla periódica porque no pasa ningún proceso extra. Excelente. ¿Quién habló con el tema Amiga, este químico, ¿no es cierto? sí, Cami Gavilanes. Correcto, justo esto quería llevar, ¿no es cierto? Hay una cosa que se llama el enlace metálico, ¿no es cierto, Cami? Ya, ¿puedes ah, hablarnos un sí. poco de la procedencia química de los metales? Vamos ahí. Pues me demoré full investigando sobre el enlace metálico, pero más o menos es eh, que los átomos del metal son muy grandes y, o sea, no son tan grandes, a lo que voy es que están muy apegados, están muy juntos. Entonces, los núcleos y los electrones están ahí como súper juntos y mezclados y se hace un mar de electrones, que esto trae las propiedades y por eso son conductivos al calor, a la electricidad. A ver, ¿cómo ponemos esto dentro de nuestro gran cuadrito? El destino final le vamos a poner por acá. Y ahorita estamos viendo que los metales que están en la tabla periódica son los que se encuentran naturalmente, ¿sí? Em, Atómicamente hay una condición de ser muy compacto, ¿sí? O sea, no es una condición atómica en donde está inestable y tienden a saltar los electrones de un átomo a otro, sino que más bien todo está súper compacto y al estar compacto genera esas propiedades de pesadez, de conductividad térmica, de conductividad magnética, eléctrica, ¿sí? Entonces va por ahí la cosa de la tabla periódica. Dentro de la tabla periódica, Cami, ¿cuáles son los metales que están en la tabla? Los tipos, porque hay algunos tipos de metales. Entonces, Esto, por favor, justo eso. ya. Entonces, ahí están los alcalinos, que son los que son brillantes, blandos y muy reactivos. Los alcalinoterrios suelen ser más duros, menos reactivos que los alcalinos y también son muy buenos conductores de electricidad y calor. Los de transición son duros y tienen un punto elevado de fusión y ebullición. Y los lantánidos, eh, a ver, los actínidos son reactivos y son radioactivos en sus isótopos. Eso. Ya, o sea, lo que nos dijiste es chino porque estamos leyendo, yo no creo que tú comprendas, yo tampoco comprendí, pero vamos, ¿qué tiene que ver, qué significa la palabra alcalino? ¿A qué le suena? Como si fuese una base, tal vez, o algo así. Mm, muy bien, no va mucho por ahí, pero los alcalinos son los que tienen de la primera columna de la tabla, de la tabla esta, eh, de lo que recuerdo es litio, sodio, potasio, eh, cesio y francio. Sí, Em, y Francia también. sí, y uno más, no me Rubidio. acuerdo, era la K, rubidio. Ok. Estos metales son los que tienen estos elementos dentro de su composición química, ¿ya? Y Generalmente que son familia de litio, los ¿sí? de los alcalinos no son los que reaccionan también con el agua o algo así es. Correcto. Más que con el agua, es el tema del hidrógeno, ¿no es cierto? H2O, dos de hidrógeno, uno de oxígeno. Entonces reaccionan con no necesariamente el agua, pero el componente del H del agua, del hidrógeno. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, más que al agua, bueno, reaccionan a la humedad, ¿sí? Estos son los alcalinos, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la otra? Los alcalinotérreos, por ejemplo. Eso es lo que nos está hablando. En cambio, estos reaccionan con la segunda columna de la tabla periódica, que esos ya me acuerdo menos, pero si es que tienen una tabla periódica por ahí,
Creo que estaba magnesio, calcio, estroncio, eh, y no me acuerdo cuáles. Pero es la segunda columna de la tabla periódica. Reacciona con esto. Estos, en cambio, em, mientras vamos caminando en la tabla periódica hacia la derecha, se van haciendo más duros, ¿ya? Duros. Ah, ve, qué maravilla, súper bien. ¿Qué significa que un material sea duro, chicos? Mientras más a la izquierda, más blando, mientras más a la derecha, más duro. ¿Qué significa que sean más duros? Que Que sean más estructuralmente son resistentes. más compactos. Más compactos, correcto. Hay más resistencia y menos Resist- desgaste. Tienen correcto, mayor resistencia, densidad. mayor densidad, entonces son más pesados, ¿ya? Ojo que aquí vamos a entrar, ya vamos a ir despuesito a las propiedades físicas que tiene. Primero queremos entender de dónde viene químicamente, bla, bla, bla. Y después vamos a ir allá porque vamos a ir diferenciando dureza, de rigidez, de fragilidad, etcétera, etcétera. Ya, poquito a poquito. Muy bien. Excelente. Aquí está. Gracias por esas tablas. Nos hace bastante más fácil el ir cachando todo lo que estamos viendo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos alcalinos y a los alcalinotérreos que van haciéndose hacia la parte derecha mucho más duros y al ser más duros son más rígidos y al ser más rígidos son más frágiles? Ya vamos a ver de qué hablo en un momento, ¿ya? Muy bien. Básicamente nos podríamos quedar con esas dos grandes, digamos, clasificaciones de los metales. No creo que amerite que sepamos más porque no estamos en geotecnia y etcétera. Básicamente saber que mientras más hacia la izquierda tenemos metales de pronto más flexibles, si ven mi dedo, puede ser flexible, que se pueden estirar y son resilientes, pero mientras vamos recorriendo hacia la tabla periódica, hacia el lado derecho, las mezclas, se hacen metales mucho más pesados, se hacen metales tan duros que cuando les presionas se doblan y se rompen, porque pasan a ser tan rígidos que se vuelven frágiles. ¿Correcto? Sí, muy bien. Profe, Entonces, cómo era más a la izquierda? ¿Dónde? ¿Cómo era? ¿Qué lado era qué? vamos ahí. Los metales alcalinos, ¿sí? Los metales alcalinos, entonces ahí estaríamos, por ejemplo, con un poco más flexibles, los que están aluminio, por ejemplo, eh, el hierro, el acero, ¿ya? Eso estarían con una composición que no es tan rígida ni tan compacta. Estos tienen una cualidad, ya vamos a ver en las propiedades, que son resilientes, como mi dedo ahorita es resiliente. Le estiro y vuelve a su forma, ¿ya? Pero si es que mi dedo fuera de cerámica, y eso ya vamos caminando hacia la derecha en la tabla periódica, se vuelven más duros, más compactos, más rígidos, más pesados. Al ser rígido, al golpe, tienden a romperse, entonces son frágiles. Esto, por ejemplo, es del hierro forjado, ¿ya? Y hierros que tienen bastante oxígeno adentro, y al tener oxígeno, tienen bastante probabilidad de tener porosidades, no son tan compactos, ¿ya? ¿Se aclaró un poco? Muy bien. Ok, vamos a ver, transición, pa. Muy bien. Por ahí, básicamente, en cuanto a la clasificación, dentro de los metales hay un montón de clasificaciones, porque es los que son flexibles, los no tan flexibles, los magnéticos, los no magnéticos, los térmicos, los no térmicos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, vamos a tratar de ver más bien las características y qué hace que el metal tenga ciertas características. Estos tipos que nos pusimos aquí están suficientes por ahora
No, no quiero que nos metamos más con eso. Vamos, a partir de esto que estamos descubriendo de estos enlaces, ¿no es cierto? El enlace metálico. A veces se hace tan duro el metal que se vuelve vidrio, ¿sí? O sea, se vuelve tan compacto el metal en su aleación interna que se vuelve vidrio, ¿ya? Disculpen, no es vidrio la palabra, que se vuelve un cristal. Sí, vidrio es otra cosa, vidrio nace de la cerámica. Es decir, el metal se vuelve tan apretado en sí mismo que se convierte en un cristal. Se vuelve tan apretado en sí mismo que deja de ser magnético, deja de ser térmico y tenemos cristales, los cristales que vemos, o sea, el cristal, por ejemplo, el rubí, los diamantes, son exacerbaciones, podríamos decir ahí, de compactación química de los metales por millones de años. ¿Ya? Sí, muy bien. Vamos caminando un poco. Ya hemos hablado de lo químico, tenemos 10 minutos más en esta primera. Ahora vamos a hablar de lo físico. ¿Ya? Vamos a hablar el tema físico, es decir, propiedades físicas. ¿Qué propiedad física ustedes se animan a compartir de lo que han investigado? ¿Cuál es una propiedad física? Calor, térmico, eléctrico, magnético. Vamos, dentro de esas cualquiera coja y conversemos para seguir llenando nuestro super cuadro. Puede ser la fatiga. Ok, hablemos sobre la fatiga y explícanos qué es fatiga y cómo se aplicaría a un metal. La fatiga es el debilitamiento del material causado por la causa cíclica que da como resultado un daño estructural progresivo. Es decir, no tengo un clip, tenía un clip, pero cada vez que juegan con un clip y les hace arriba, abajo, se tiende a romper, ¿no? Eso es una, por así decirlo, es una ciencia igual que, pero hay varios tipos de fatiga, sinceramente. Hay tanto como la deformación plástica, la tensión de tracción, la acción simultánea por estrés cíclico. Entonces, y también hay muchos más tipos de fatiga que son más comunes y que se conocen. Y, por ejemplo, la fatiga por corrosión es cuando hay ese como, justo acá tengo un ejemplo. Ya. A ver, chicos, vamos suave, Ah, porque si es que nos hablas de un montón de cosas, no no, sí, cachamos. por eso es un poquito, voy a desactivar esto de Vamos, aquí. Ya. fatiga. Alguien más que Ajá. no sea la Belén, díganos qué es la fatiga. ¿Qué es la fatiga en su cuerpo, chicos? ¿Cuándo les da fatiga? Cuando uno se marea. Cansancio, Bueno, se excede del límite deshidratación. físico. Se excede de un límite físico. ¿Y cuándo nos llegamos a exceder de un límite físico? Bueno, bueno, un cuerpo básicamente llega a imponerle un esfuerzo que obviamente supere a ese esfuerzo, básicamente, un esfuerzo que supere al cuerpo en sí, la resistencia del cuerpo. Cuando hacemos Ya, actividad física, prácticamente. exacto. Verán, no va justo por lo que dice Mateo de que si le excedemos en fuerza, si le excedemos en fuerza simplemente se rompe. La fatiga viene ligado con la palabra ciclo, que es lo que nos mencionó la Belén hace un momento. Ciclo quiere decir va, viene, miren mi dedo, va, viene, va, viene, va, viene. Y si es que le doy así a mi dedo por mucho tiempo y muchos años, se va a quebrar, algo se va a dañar ahí adentro, ¿ya? La fatiga viene por cíclicamente ejercer un proceso de esfuerzo sobre un cuerpo, ¿ya? Por eso el tema del clip no es que yo le doble y se rompe, porque no se va a romper. Él se va a romper el rato que le vuelvo y le va, le vuelvo y le va, le vuelvo y le va y se rompe. Hay una condición cíclica. En ese caso, chicos, la fatiga viene por el esfuerzo de movimiento continuo, entonces se daña. Ese es un tipo de fatiga. Otro tipo de fatiga viene por el rozamiento, que alguien que ya tiene por ahí la abrasión, ¿no es cierto?
Si miran mis manos, si estoy rozando dos metales o un metal contra otro, hay una suerte de fatiga en donde empieza a haber un desgaste justo en donde se están rozando. Otro tipo de fatiga, ¿ya? Irán anotando y Belén, tú anda anotando, por favor, en el gran canvas que tenemos, ¿no? Otro de fatiga ya no es en el doblar, es, digamos, el estirar. Estiro, regreso. Tiene un nivel de resiliencia el metal, pero estirar, volver, las partículas internas dejan de estar tan cohesionadas como vimos metálicamente y empiezan a zafarse los electrones, finalmente se rompen, ¿ya? Entonces, movimiento, estiro, regreso, rozo, y otra fatiga que se da por el medio ambiente, ¿sí? La fatiga que se da por el medio ambiente es la fatiga que se da cuando tú tienes un elemento expuesto al clima, al sol, al viento, al aire salino de la costa, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué pasa? Se seca, se moja, se seca, se moja, se seca, se moja. Empiezan entonces los procesos de oxidación. Cuando un metal tiene alta cantidad de oxígeno adentro, es decir, moléculas vacías adentro, empieza a entrar la H, que es el hidrógeno, y empieza a oxidar. Y los procesos de oxidación es como una carie, para ponerle así, o es como una, ¿cómo se llaman estas cosas? Como una polilla de hierro, del metal, y le empieza a carcomer. Y como eso se da cíclicamente, por efecto de la naturaleza, se carcome y al finalmente se debilita, pierde sus cualidades. ¿Correcto? Esas son, digamos, las fatigas en general. Ahora, la Belén nos tenía algo para mostrarnos. Yo vi que tenía algún artefacto y nos iba a mostrar. Recuerden, la fatiga se da por ciclos de esfuerzo, movimiento, rozamiento, clima, etc. Dale, Belén, por favor. O sea, acá tengo uno, por ejemplo, por corrosión, que está aquí literalmente, se puede ver que está oxidándose. Entonces, tipo, esto también puede ser muy lento, pero acá atrás está mucho peor. Entonces, poco a poco esto va erosionando, por así decirlo, el metal y disminuye tanto su resistencia como todos los factores que vienen a contribuir a esto. Entonces, así poco a poco se va destruyendo sin tener alguna implicación de fuerza o así. Mm, Eso. bueno, hubiera sido más interesante mirar fatiga Es que física a partir de es- movimiento es que sí tenía algo, pero lo perdí, no sé y, dónde lo dejé. y después, claro, fatiga. Y hay elementos que, claro, mientras más óxido tiene, más oxígeno tiene, más propenso a la fatiga es, menos aguanta. Por ejemplo, esta mancuerna, no sé cómo le llamen, con este tipo de metal que es súper compacto, está diseñado para la fatiga de rozamiento entre estas piezas, tiene un predoblez y de hecho está diseñado para aguantar el doblez, depende del material. Y este material, ¿sí? No tiene oxígeno adentro. Entonces, resiste mucho a los temas de fatiga, es decir, al movimiento continuo, y resiste mucho a la inclemencia del tiempo porque tiene un niquelado que evita la corrosión. Muy bien, chévere. Sigamos con las propiedades físicas. Gracias, Belén. Todo lo que hemos hablado, ponle ahí, por favor. Y sigamos. ¿Qué otra propiedad física encuentran o desarrollaron en su investigación sobre los metales? Física quiere decir tangible, ¿no? Bueno, yo hice sobre el templado. ¿Podría hablar de ello? Vamos despuesito, Ya. porque el templado es un proceso que se le hace al metal para lograr endurecimiento, ¿ya? Pero antes de llegar a los procesos del metal, estamos viendo qué características tienen los metales. Una es que es, digamos, a partir de ponerle procesos cíclicos, sufre fatiga. Otra propiedad, chicos. Yo investigué sobre la maleabilidad de los metales y también de la dureza. Perfecto, excelente. Y ahorita vamos a diferenciar Ok. maleable
duro, rígido, frágil. La cosa es que yo tengo aquí, esta latita es de aluminio, entonces la maleabilidad es que se puede deformar, laminar y doblar, pero sin romperse. Entonces se necesita mucha fuerza o mucho roce para que esta lata se pueda romper, pero sí se Pausa. le puede aplastar y se le Exacto. puede como ¿Nos que vas a mostrar deformar. cómo se aplasta o estás coleccionando la lata? No, no, ¿quién ve? O sea, Si ven, se le aplasta se rompió, y no se rompe. no se rompe. Es decir, tiene la cualidad de ser flexible. ¿Sí? Del concepto de laminación vamos a ver después en los procesos. Creo que Y, Camila Espinosa nos va a hablar de volverles duros, pero la laminación es otra cosa, ya vamos a ver. Entonces, por un lado son flexibles, como dice la Isa, ¿ya? ¿Qué más hay por ahí? y también Y tengo vamos poniendo esto. este es metal. Esto pues es súper duro porque es un, no sé qué es, pero es como una varilla, entonces Eso es es, súper duro y eso no se es, puede. Ajá, eso es hierro, ajá. Ah, verdad, hierro. ¿ya? ¿Qué estamos Y descubriendo con esa pieza de hierro, que es Isa? súper duro. O sea, las formas, esta es una punta de cobre. Entonces, al ser una punta de cobre está diseñada para pues ser dura ahorita. Pero también se le puede encontrar en los cables y en los cables es mucho más maleable y mucho más finita y por eso se le puede mover mejor. Pero esta está diseñada para ser rígida. ¿Cuál es el antónimo de maleable? Mm, ¿Rígido? rígido. ¿Correcto? Duro. Frágil, No, no, duro no, rígido, Rígido. ¿sí? frágil. ¿Ya? Ya vamos a ver la condición de dureza con qué va. La condición de dureza, en cambio, va con la cualidad de no ser raspable. Eso es un duro. ¿Ya? Un duro quiere decir que no se raspa, ¿sí? Pero en cambio, lo maleable versus lo no maleable quiere decir que es una condición de rigidez. O sea, no le puedo doblar porque es muy rígido, es muy poco flexible, como el gobierno ahorita. ¿Ya? Y el otro bando. Los dos bandos son poco flexibles y están ahí, puta, que no ceden y se están cagando. ¿Ya? Entonces, maleable versus rígido. Eh, ¿Algún metal en la naturaleza de lo que ustedes han vivido que sea maleable? Hemos visto ya el aluminio. Otro. Oro. El oro Ajá, el oro. no es tan maleable, o sea, trata de doblarle con la mano, se puede. El estaño. El cobre, El cobre, el estaño, correcto, el estaño es a lo bestia, porque es tan a lo bestia que chuta, se dobla viéndole. ¿Han visto, han hecho las sueldas con estaño alguna vez? Es bien interesante porque esto se va nomás. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? De su experiencia, en cambio, ¿cuál es un metal que es, digamos, rígido? Escriban ahí, por favor, maleable versus rígido, que son unas antítesis importantes. ¿Cuál será un rígido? el acero, El acero es un metal bastante rígido, por eso se utiliza en estructuras, ¿ya? Sí, no se va a doblar. Imagínense una estructura con cobre, ¡rac! Se dobla al menor esfuerzo. El acero es rígido, pero también es resistente y es resiliente, es decir, yo le puedo poner un esfuerzo y regresa. Ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? Muy bien. Maleable versus rígido. ¿Algo más que nos quieras aportar, Isa, sobre este tema? Creo que algo importante que puedo decir es que los tres tipos de metales que ahorita mostré son muy propensos a encontrarse de varias formas. Entonces, que tanto como pueden ser rígidos, al mismo tiempo pueden ser maleables en ciertas ocasiones, dependiendo la forma en donde se les encuentre. ¿A qué te refieres en la forma como se les encuentre? Por ejemplo, lo que decía, la punta de cobre está ahorita súper rígida y no le puedo no, doblar. Pero si encontrara un cable de cobre, le podría doblar más y podría ser más maleable que esta punta.
Ya, a ver, el objeto que tienes en la mano es una broca, chicos. Una broca va en un taladro para hacer huecos. La pieza en sí misma, el cuerpo de la broca, en el caso que nos muestre la Isa, muéstranos todos para que vean de lo que estoy hablando. Perfecto. Ese cuerpo no está hecho de cobre. Lo que está hecho de cobre es justamente la puntita, que en cambio eso es lo que no queremos que se desgaste. El cuerpo de la broca está hecho de un metal acerado, que es acero, porque no queremos ni que se doble ni que se rompa, bla, 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 aunque sí suele pasar. Pero en cambio la puntita, eso es lo que va a trabajar. Esa es una broca que puede hacer huecos en el metal a partir de la abrasión. Ya vamos a hablar de la abrasión en un ratito. Uno de ustedes debe hablar de eso, no recuerdo quién es, pero el siguiente tema es la abrasión, ¿ya? Entonces, mire mi mano, hace esto, 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 ¿sí? ¿Qué es lo que está perforando mi mano? ¿La yema o la uña? Chicos, la uña. La uña. Sí, porque piel con piel no va a pasar nada, se va a calentar nomás. La uña. Entonces, aquí en este caso, ese recubrimiento de cobre viene en la punta del, ¿cómo es? De la broca, permitiendo que no se desgaste la punta, como en este caso la uña, ¿ya? Eso es lo que pasa ahí. Pero el cuerpo de la broca es acerado que tiene que aguantar harto esfuerzo, entonces no ser maleable, sino más bien rígido. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se vuelve extremadamente rígido? Entra una nueva palabra que se llama frágil. Qué buena letra, carajo. Ok, frágil, con tilde en la A. ¿Ya? Cuando han escuchado la palabra frágil, ¿qué se les viene a la cabeza? Y esto viene con la cantidad de oxígeno que tiene el metal, ¿sí? Más maleable, menos oxígeno, menos maleable, más oxígeno. Oxígeno quiere decir que en su composición interna hay muchas burbujitas de oxígeno ahí adentro, ¿ya? ¿Qué es frágil, chicos? ¿Qué se les viene a la cabeza que es frágil? El vidrio. Algo que se No rompe le, fácilmente. Algo delicado. Algo que se Algo quiebra inestable. fácilmente. no, 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 no inestable, pero alguien dijo algo más antes. En la primera Vidrio. persona que habló, no le entendí. Cristal o vidrio. Ya, unos cristales, por ejemplo. Ya, bueno, hay cristales súper duros, como el diamante, por ejemplo. El diamante es tan duro que se usa para cortar vidrio, ¿sí? Los cortadores de vidrio son de diamante. Eh, Además, el diamante es un conductor de electricidad súper fino, muy, muy estable, que se usa en las agujas de los tocadiscos. Es un corte de zafiro con punta de diamante. Sapphire cut se llama. Pero bueno. Pero un cristal es frágil porque está tan concentrado que vos le golpeas y se rompe. Es como una cerámica, ¿sí? Esa es la condición de fragilidad. Es decir, se vuelve tan rígido que aguanta un montón de fuerza, pero el momento que le rompes, no se dobla ni nada, sino simplemente como que explota. ¿Me siguen? Pregunta para ver si es que me siguen bien. Lo frágil es resistente al tema este del clip, de lo cíclico, hágame de acuerdo cómo se llamaba esto, Fatiga. a la fatiga. ¿Lo frágil es resistente a la fatiga? ¿Sí o no? Pregunta de examen. No. No. No, simplemente se va a romper, ni siquiera va a aguantar una, ¿sí? Entonces, lo frágil, mientras más frágil, menos resistente a la fatiga, mientras más frágil, menos maleable, ¿ya? Los metales rígidos están como en la mitad entre maleable y frágil,
Los metales rígidos es el acero, por ejemplo, ¿sí? El acero. Bien, ahorita saltamos a otro tema. ¿Algo más que comentarnos, Isa, o estamos por ahí? Ya, muy bien. Vamos a saltar al siguiente tema que vamos a escoger. Mentira, no vamos a escoger. Vamos al tema de la fricción. Alguien tenía el tema de la abrasión para comentar. Yo tengo el tema del pulido y abrasión de los metales. Correcto, muchas gracias, Leo, muchas gracias. Dale, cuéntanos. Ya, bueno, decía que eran como dos etapas en sí. La abrasión es la primera etapa, que es el proceso en el que se desgasta en sí el metal mediante el roce de como materiales más duros. O sea, no creo que sea algo así como estos, pero son como este tipo de esponjitas que hace que el metal como se desgaste debido a que tiene como... ¿Cómo me explico? O sea que es un poquito duro y hace que el metal se desgaste. Y eso es básicamente la etapa de abrasión, que elimina las imperfecciones, óxidos o rayones que tenga algún metal. Y de ahí viene la etapa de pulido, la cual es la que busca el brillo y la suavidad que deja como que el metal tipo espejo, que esté lisito básicamente. Ya, antes de seguir Y avanzando, para esto Leonela, también muchas se usa como... gracias. Espere. Antes de seguir avanzando, quisiera preguntar a todos si es que ya tenemos claro cuál es el concepto de abrasión. No me responde usted, sino los demás, cualquiera. Que no sea Mateo porque ya nos habló bastante, que no sea la Isa que habló bastante. Alguien más del curso, láncese, ¿qué es esto de la abrasión? Patricio Sánchez, por favor, prender la cámara para saber que estás ahí. ¿Qué es esto de la abrasión, chicos, a partir de lo que nos explicó la Leo? ¿Qué es? Pues la Leo estaba hablando al aire, no. Como un proceso en el que se elija el metal con el objetivo de buscar que brille. El buscar que brille es un extra, pero el Es proceso de el, es el abrasión, desgaste que ocurre por la fricción de la superficie en el movimiento o por el roce de las partículas duras. correcto. Abrasión es algo que no solamente sucede en el metal, abrasión sucede en cualquier material y es una característica, se mide por el desgaste de dos superficies. ¿Sí? El desgaste de dos superficies, eso es la abrasión. Dentro de los metales, ahora sí, ya nos habló la Leo antes de eso, el uno es para pulir. El proceso de pulimiento, como ella nos dijo, es quitar las impurezas y de alguna manera alisar. ¿Ya? Pulir. Cuando nos cortamos las uñas y quedan hecho un desastre, venimos con la lima, hacemos abrasión y estamos puliendo. ¿Correcto? Y el proceso siguiente de pulir es en cambio sacar brillo. ¿Sí? Y el sacar brillo es, digamos, abrillantar. Ya que incluso puede aplicarse a las uñas. He visto que cuando se hacen las uñas, les pulen las uñas con ya una felpita para que brillen, no sé. ¿Ya? Entonces, esto está bien ligado a la condición organoléptica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo son los sentidos? El brillo y la tersura, lo que es terso del metal, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos claros? Todo esto se da por la abrasión, es decir, el rozamiento de dos superficies continuamente. También aquí entra el concepto de fatiga, porque yo puedo estar darle a partir de rozar, de tal manera de que empiece a haber un desgaste, es decir, un hueco, o empieza a haber una fractura, a partir de tanto darle y tanto rozar, ¿correcto? Veamos qué más nos tiene la Leonela sobre la abrasión dentro de los metales. Y por favor, todo esto vayan escribiendo, porque es full importante para lo que viene después. Los 10 minutos últimos de la clase son importantísimos, mejor dicho, cuarto de hora. ¿Algo más, Leo, sobre la Ya. fricción? En sí las etapas por las que pasa básicamente un metal para llegar, digamos, a su acabado final, que es que sea como un tipo de reflejo o espejo. La primera es el desbaste, que es básicamente la eliminación de los efectos, de los defectos que tiene en sí el metal, ya sea rayones o como oxidados, así que tenga un metal. Básicamente es.
Y de ahí viene un lijado intermedio, que es lo que suaviza las rayas del desbaste. Y la etapa 3, que es un pulido fino, que logra la superficie que sea más brillante. Y la etapa final, que es el brillado espejo, que ahí sí es cuando ya se consigue que el metal en sí sea, como se dice, un espejo, básicamente un espejo, y sea brilloso como es su cualidad. Ya, verán, aquí introdujo todo el ciclo de la abrasión. El primero es desbaste, no es desgaste con G, es desbaste con B de burro, ¿sí? Desbastar quiere decir quitar esas impurezas, ¿no es cierto? Sí, desbastar, desbaste. ¿Cuál era la siguiente, Leo? ¿El lijado? Ajá, es el lijado intermedio. Ujú. Después, Después es el pulido fino. Y por último, el brillado espejo. ¿ya? Digamos que ese puede ser todo el proceso, eso es súper interesante. ¿Para qué creen que sirve en la práctica cogerle un metal y someterle a estos traumas, digamos, a estos desgastes, a estos procesos? ¿Para qué creen que sirve en la práctica? Puede ser algo estético. ¿Correcto? Estético, ¿no es cierto? Entonces, Probablemente lo organoléptico, podemos ¿no es meter cierto? también, de que, Ya, qué sé yo, tanta lija es menos duro, más rígido, más suave, ¿ves? con la cualidad física de rigidez, más o menos, porque en realidad no se ve mucho eso, eh, porque la rigidez está dada por la composición interna, no superficial. Esta es una excelente pregunta, porque la abrasión es más bien de un tema superficial. No estamos hablando de cambios moleculares internos, ¿ya? Bien, chévere, chévere estuvo esa pregunta. ¿Para qué más nos servirá organolépticamente la visual y organoléctricamente el tacto, ¿no es cierto? ¿Para qué más nos servirá? Corregir imperfecciones. ¿Para qué, para qué quisiéramos corregir esas No imperfecciones? sé, o sea, si en algún caso alguna pieza saldría un poco chueca, como mejorar esa parte de ahí, algo así, no sé. Ajá, correcto. Estaríamos nuevamente dentro del campo de la organolepsia, ¿no es cierto? Pero sirve también para otras cosas. El pulido hace que al quitar las imperfecciones, la transmisión magnética, la transmisión térmica y la transmisión eléctrica sea más efectiva. El momento que hay óxido ya no es efectiva. Entonces, el hecho de limpiar imperfecciones hace que las transmisiones eléctricas sean mucho más efectivas. ¿Ya? ¿Sí? Para eso sirve también esto, para, digamos, exacerbar esas cualidades que también tiene el metal. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿puede ser Dígame, una Belén. de tipo, hay abrasión, déjalo así lijo, pulido para que tenga un mejor agarre cuando se sola con otra pieza? Eso también. En el proceso, que ya vamos a ir al tema de fundido y soldado, en el proceso de junta, si es que tú tienes óxido en estos dos lados de mis dedos, no se va a juntar. Entonces, el primer paso es desbastar muy bien esta área, limpiarle para que cuando venga la suelda, que es un pegamento metálico, sí se suceda esta junta entre metal y no entre metal y óxido, y no entre metal y algo que tiene oxígeno, ¿correcto? ¿Sí? Entonces ese es un tercer uso de los pulidos. Entonces no se queden solamente que es organoléptico, sino que ayuda a exacerbar las características, digamos, de transmisión térmica, de transmisión magnética y de transmisión eléctrica. Y además de eso, ayuda también para los procesos de fundido y los procesos de soldado. Excelente. Bien, sigamos avanzando. Entonces ya sabemos que el metal es maleable, es rígido, es resistente, digamos, se rompe
cuando hay ciclos, la condición ¿cómo se llama esto? Ah, se me fue con lo que empezamos. Y finalmente vemos que también hay un tema de abrasión a partir de mover. Ojo que abrasión no tiene que ver con abrazo, sino abrasión tiene que ver con rozamiento. Muy bien. Vamos caminando un poco más allá y vamos ahora a los procesos. Ahorita vimos características. De hecho, hay dos más. Quisiera que hablen dos personas antes de seguir adelantando. Hablemos de magnetismo y hablemos de conductividad eléctrica. Por favor, ¿quién investigó eso? Conductividad eléctrica y magnetismo. Yo investigué nada más magnetismo, nada más, profe. Vamos con magnetismo y de ahí vemos lo otro. Háblenos, por favor. A ver, en el tema del magnetismo sería básicamente la capacidad de que un material mm, pueda atraer o pueda repeler básicamente otro material, como sobre todo los férricos, más que nada. Estos son materiales que sean capaces de crear un campo magnético, ya sea de forma natural o sea de forma artificial. Por ejemplo, tenemos algunos imanes que son más potentes que otros, ya sea por aleaciones. Por ejemplo, este es algo chiquito, más o menos, es un imán de neodimio. Y en cambio, este sería un imán que se le denomina como ferrita, no sé si se ve bien. Se utiliza más que nada para los imanes para los refrigeradores, ya que estos, a no ser tan potentes, no dañan los componentes del refrigerador justamente. De- y básicamente hay formas de hacer como un imán de forma artificial, o sea, de forma casera, que es por el medio de utilizar un alambre de cobre, sobre todo esmaltado. Se le envuelve un material que sea ferroso, como si fuese un clavo de acero, por ejemplo. Ahí no se vería. Y si tú le conectas a una batería, este crea un campo magnético y es capaz de atraer a un metal, ya sea, pero que tiene que ser ferroso, o si es como latón o algún otro tipo de material, como incluso bronce, no sirve. No se nota mucho, pero como que, bueno, se atrae un poco, no funciona bien la cámara, lamentablemente, pero se, se atrae un poco, no sé si se llega a apreciar, pero justamente es ese el tema de los imanes, más que nada. Cualquier tipo de material ferroso que se le someta a un campo eléctrico, básicamente, que era un campo magnético, ya que reordena la estructura. Creo que era la estructura más o menos, no era atómica, era la estructura interna del material. Los campos internos del material los estructura en un solo sentido y es por eso que tenemos los imanes. En cambio, esta es una aleación de boro y níquel con el hierro y es por eso que tenemos el imán de neodimio. Ya, muy bien. ¿Qué hace que un metal sea magnético? Estás muteado, Mateo, por favor. Oh, ya. Así. Sería básicamente la capacidad de que un material pueda albergar o obtener un campo magnético y que sobre todo pueda mantenerlo, creo. A ver, chicos, un material metálico que es magnético tiene alto contenido de hierro, Fe. Mientras más contenido de hierro tiene, es más magnético, entonces también más eléctrico, ¿ya? Ok. De aquí entran ya los más ferrosos, Una podríamos decir, pregunta, que va el cobre, una pregunta. ¿Qué significa que sea eléctrico? que transmite la electricidad. Tú le pones en un extremo el polo negativo y en otro extremo el polo positivo, tocas el metal y le tocas y te coge la electricidad. La transmisión eléctrica, ¿sí? Los cables transmiten electricidad. Por fuera vemos que es un polímero, ya aprendimos de eso en la clase, ¿no es cierto? Pero por dentro hay un hiperconductor, que es el cobre, ¿ya? Entonces, que conduzca la electricidad, a eso se refiere con que sea eléctrico, digamos, es que conduce la electricidad, que es un buen conductor. Un buen conductor
alto contenido en hierro. Después tiene, claro, el cobre, ¿sí? Un mal conductor, el aluminio, ¿ya? Mateo, hazte una búsqueda rapidita y que diga, o cualquiera, ¿ya? ¿Por qué o qué metales son los mejores conductores y por qué? Búsquese en eso en la IA que le responda y compartamos de eso, ¿ya? A partir de su investigación rápida, hablamos de acá, ¿vale? A ver, vamos. Ya investigué, dice que es la plata, el cobre, el oro El oro, y el hierro. ujú, Dice plata, cobre, oro y hierro. Lo- correcto, los más principales, por así decirlo. ya muy bien. Ya, pero la pregunta no es cuáles son, sino por qué. Es La plata decir, que dice que es porque sus electrones se mueven con muy poca resistencia, lo que permite que la corriente fluya fácilmente. eso quiere decir, muchas gracias, Matías. Eso quiere decir que los electrones no están separados, sino están bien juntos, entonces se transmiten unos a otros fácilmente, tanto el magnetismo como la electricidad. Vamos, no vamos a ver esto, digamos, a simple vista, pero quisiera que se queden con eso. El oro es de los mejores transmisores, ya vimos esto cuando analizamos las baquelitas y esas pequeñas, o los de los audífonos, etcétera, porque transmite muy bien la electricidad. Ese, de hecho, es el mejor transmisor, ¿ya? Plata, hierro, sí, lo que les había dicho, ¿sí? Esto está bastante ligado a la condición de dureza, que estos son metales bastante compactos. Al ser compactos, entonces tienen esta condición de poder transmitir rápidamente. ¿Me cachan? Mientras más abiertos son, más oxígeno tienen adentro, se demora mucho en la transmisión del punto A al punto B. ¿Sí? Más compactos, está más cerrado todo, se va mucho más rápido, ¿ya? Estamos dentro de esto, quisiera ahora hablar a quién le tocó sobre lo térmico, cualidades térmicas de los metales. Vamos ahí. ¿A quién A le mí me tocó de lo tocó, térmico? a mí me tocó el tema de conductividad térmica de los metales. Vamos, cuéntenos. Ya, dice que la conductividad térmica es una propiedad física que mide la capacidad de un metal para transferir calor y igual de misma manera de conducir. En cuanto mayor sea la conductividad térmica, más rápido transmite el calor. Los mejores conductores térmicos son el cobre, el aluminio y esos dos. Ujú. Creo que también dentro de esa categoría entra el oro nuevamente, porque están súper relacionados. ¿Sí? Están súper relacionados lo térmico, lo magnético y lo eléctrico están bastante relacionados. ¿Ya? Bien. ¿Por qué nuevamente, más bien, entre todos, le han prendido a un lado de un metal, digamos, lo que hicimos en clase, ¿se acuerdan? Prendimos con un encendedor en un lado de un metal, ¿qué pasaba? Para saber lo que es conductividad, ¿qué pasaría? Se calentaba y mantenía el calor. Se calentó. Se calienta, ¿no? Y mantiene el calor, ¿sí? Mantiene quiere decir que se queda caliente por bastante tiempo. Incorporamos aquí un concepto que se llama inercia térmica. Dentro del calor hay dos. Uno es inercia y otro es conduce, ¿ya? ¿La madera conduce o no? No. No. ¿Por qué? Porque tiene alta cantidad de oxígeno. La madera, en cambio, se prende porque tiene oxígeno. En cambio, el metal tiene menos cantidad de oxígeno, no se prende, pero sí conduce. ¿Sí me siguen? Es que yo le prendo a un lado un metal, ¡puf! El otro lado se pone súper caliente, súper rápido. ¿Correcto? ¿Ya?
¿Qué pasa si a un metal le sometes por largo tiempo a calor? La persona que habló del metal, creo que era Sebastián. ¿Qué pasa si le pones harto calor por mucho tiempo a un metal? Y no te inventes, sino de tu investigación, por favor. Sí, o sea, depende del metal, porque por ejemplo el cobre, si le pones mucho tiempo hacia el calor, se quema y se derrite, igual transfiere. Vuelta, si le pones, por ejemplo, en el hierro, solo solo conduce el calor y no se quema ni nada. Puta, compa, bien difícil de comprender. ¿Qué pasa con un metal cuando le pones mucho calor? No se pone rojo. Se pone rojo, bastante. Se derrite. Ya, ¿no es cierto? Entonces se conecta en un punto, digamos que este dedo mío es metal, prendo la encendedor y empieza aquí a ponerse rojo. ¿Y cuál es el siguiente paso de que se ponga rojo? Se empieza a fundir. Se empieza a fundir, es decir, empieza a cambiar de estado, de sólido a líquido. ¿Cachan? Empieza a cambiar de estado de sólido a líquido y en ese proceso se convierte de rígido a maleable. ¿Sí me cachan? Cojan un clip cuando tengan chance, préndanle y van a ver cómo el man se vuelve rojo y empieza a hacerse líquido, empieza a carbonizarse por un lado, empieza el oxígeno, empieza a tratar de quemarle y pierde su cualidad y se vuelve maleable y se dobla. Al volverse maleable, pierde su cualidad rígida. ¿Correcto? No es como la lógica del cristal que les calientan a una alta temperatura y se vuelve ese rojo que es full maleable y se enfría y solo tienes ahí la escultura de cristal. Justamente es Es algo eso, ¿no? O así. sea, sí, es justamente es la capacidad de llegar al punto en donde no es ni rígido ni maleable y tú puedes ahí establecerle una fuerza para poder producir cosas. De hecho, el siguiente capítulo que vamos a ver es los procesos del metal ligados a la temperatura, ¿ya? Es justo ese proceso. Pasa con algunas cosas, el proceso de fundición del metal o de los polímeros para darle la forma. Tú llegas a ese estado líquido, le pones en un molde, le sacas del molde y se queda de esa forma. Los electrones se abrieron y los electrones se compactaron otra vez. ¿Ya? Bien, chévere. Eh, Está claro lo que tiene que ver con la transmisión térmica. Cuando le metes mucho, mucho, mucho calor, se funde. El fundirse quiere decir que pasa de estado, de sólido a líquido. Y en el momento que cambio de estado, empiezan a pasar cosas adentro. Los electrones se zafan entre ellos, se vuelve full dúctil, ¿ya? Y al volverte dúctil, que es maleable, puedo darle forma o puedo fundirle, lo cual es súper interesante. Incorporé ahorita otro término que es maleable. Dentro de lo maleable es dúctil también, ¿ya? Lo dúctil quiere decir que puede doblarse, doblarse, doblarse y no llega a fatigarse, ¿sí? Muy bien. Estamos hasta ahí con lo térmico. Vamos a saltar ahora a los procesos del metal y vamos a ver las fundiciones de metal, ¿ya? ¿Quién tenía el tema de fundir el metal? Fundir, backslash, moldear. ¿Quién tiene eso? Después vamos a ver el endurado radical, que es lo que nos trae la Camila Espinosa, pero antes de eso vamos a ver cómo se da forma y cuáles son los procesos del metal. ¿Quién habló? Yo oí que alguien habló. Sí, sí, yo más o menos lo que tengo es cómo podemos llegar a juntar los metales, por así decir, como soldaduras, atornillados y así. Eso no tanto, vamos a ver el moldeo. ¿Quién tiene moldeo? De ley hablamos Yo del moldeo, tengo chicos. el endurar, que es parecido tal. Porque aquí dice que hay como que varios, y uno que dice el temple, que es el endurecimiento mediante calor, entonces, ¿es eso? Mm,
El temple está dado por trauma, que es calor y frío, y creo que también Camila también tenía sobre eso, pero no estamos hablando de eso. Estoy hablando de la fundición del hierro por efecto del calor. Fundición y moldeo. ¿Alguien tenía esto, chicos? Ok. Cuando digo la palabra moldeo, ¿qué se les viene a la cabeza? Se les da forma. Darle forma. Darle forma. Mm, sí, Disculpe, pero no. yo tengo forja. No sé, no creo que. El forjado es darle forma a partir del doblez Mm, o ok. del golpe. Obviamente le metes calor, pero es el paso siguiente. Ya. Ahorita estoy hablando de solamente el moldear. ¿Y qué pasa cuando chicos o chicas se ponen un corset? ¿Qué está pasando con el cuerpo? Se adapta a la figura del, bueno, la cosa, ¿no? Del corset, ¿no es cierto? El cuerpo se moldea a partir del molde. El moldeo, chicos, es alterar la forma, pero dentro de un molde. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Cómo logro eso en el metal? ¿Cómo logro tenerle al metal que es tan duro en un molde? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se les ocurre que puede pasar eso? Uniéndolo. Derritiendo. Derritiéndole, es decir, cambiando su estado físico. Su estado físico pasa de ser sólido a ser líquido, ¿ya? Hay un metal que ya es líquido, que es ¿cuál? El mercurio, pero en cambio ese nunca llega a estar sólido, salvo que le sometas a alta temperatura baja, ¿ya? Pero en general, el metal, tú le metes mucho calor o le metes presión, ¿sí? El man empieza a dejar de ser sólido y pasa a ser líquido, y al ser líquido yo ya le puedo meter en un molde. Dejo que se seque, o sea, dejo que pase tiempo y quito el molde y el metal ya tiene la forma que yo quise que tenga. Metales que son fáciles de moldear, meter en un molde, es el aluminio. Ya, eso se puede hacer en casa incluso, o sea, podemos derretir en el taller, podemos derretir latas de aluminio y ponerles en un molde y hacer moldes. ¿Ya? El hierro es mucho más fuerte porque el punto de ebullición del hierro es mucho más alto. El oro más alto. La plata más alto. ¿Ya? Por eso es que no hay estructuras de oro, de plata, es súper complicado llegar a esos procesos. ¿Está claro lo que es el moldeo, chicos? Para lograr moldear, subo la temperatura y le pongo en un molde. Ahora, la temperatura es súper alta, ¿no es cierto? ¿De qué creen que es el molde para que aguante ese calor? ¿De otro metal? No, ¿Podría ser tungsteno o alguna cosa de esa? tiene que ser o un metal que sea de nivel de ebullición mucho más alto, pero generalmente son de cerámica, porque la cerámica está diseñada para soportar calores, ¿sí? Es súper interesante esto, o sea, la cerámica es frágil y todo, pero aguanta el ultra calor del metal. Y claro, hay metales más duros, como intuyó la Cami o nos dijo el Mateo, de que hay metales que no se cansan de tanto calor, aguantan el calor. Sí, esos son los otros moldes. Muy bien, en breve se nos va a ir. Muy bien, estamos ahí, por favor, continuemos. Voy a poner otra vez el whiteboard para irle alimentando. Muy bien, digan, ya estamos, ¿no es cierto? Ok, ok, entonces habíamos dicho que el moldeo se da por altas temperaturas, esa parte la di yo.
quiero que se queden con estos conceptos básicos. Si entramos muy interno, no vamos a hacer un desbarajuste y no vamos a aprender nada, sino que la idea es aprender estas cosas básicas. Moldeo, calor, molde, sólido, líquido, molde, quito el molde y ya tiene la forma. ¿Ya? Correcto. Sigamos avanzando. Hace un rato, creo que era Isabela que nos mostró la lata, habló de un proceso de laminación. ¿Qué significa dentro de los procesos que tienen los metales que se pueda laminar? Como hacer cortes muy finos. ¿A qué les suena la palabra lámina? Poder crear láminas del metal. ¿Qué es una lámina? Como que algo fino. Algo fino, sí, hojas. Una lámina es una hoja. ¿Cómo produces láminas con Es el metal? proceso donde al metal le aplastan y como que le estiran entre unos rodillos y de ahí se obtienen láminas delgadas y como que uniformes de que finitas y delgadas. Ya, eso es otra cosa. Ajá, es como planchar el metal, se podría decir. Es aplastarle al metal, no tanto como para que llegue a desarticularse físicamente, químicamente, o sea, que los electrones exploten, sino que más bien le aplastas tanto, pero mantiene todavía sus cualidades, como en el caso de las láminas con las que se hacen las latas de aluminio. Esa es una lámina finita, mantiene la cualidad térmica, mantiene la cualidad eléctrica, magnética, etcétera, pero es una lámina fina, ¿sí? Entonces, el proceso de laminado se da por aplastamiento. El proceso de moldeado se da por calor. ¿Estamos? ¿Sí? Saltemos a otro. Sigan poniéndole cosas aquí, por favor, a nuestro whiteboard. Y el otro proceso era el forjado. Alguien habló que tenía el forjado. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el forjado? Cuéntenos. Perdón. Bueno, el forjado es como un proceso en el que se moldea un metal caliente, ya sea por calor, presión o golpes, esto para darle más forma y resistencia. Mm, forma sí, resistencia no creo. Mm, O sea, es A que ver, nos puedes contar cómo es el proceso de forjado? Paréntesis, antes de que la María José nos hable un poco más. ¿Han oído el término eso forja? Mm, Eso te endura, eso te hace fuerte, ¿ya? ¿Cómo es ah, el proceso de forjado, María José? ay, espera. Ya, o sea, primero se calienta lo que es el metal. De igual forma se calienta, ya una vez caliente, se coloca sobre una fragua, donde ahí es donde se empieza a dar, ya sea por impacto, se usa un martillo y se empieza a golpear el metal repetidas, o sea, repetidas veces, o también por presión, en la que, o sea, se aplica una fuerza, o sea, por prensas. Aunque también se puede realizar esto en frío. De igual forma, se espera que la pieza se vaya enfriando lentamente y de ahí, o sea, se templa. O sea, ajá. Y luego de Ya, eso es para que tenga proceso de mayor dureza temple, y resistencia. el proceso de temple vamos a ver después. Ah, ok. A ver, chicos, alguien que no sea María José, eh, ¿qué le comprendieron a la María José sobre la forja, del proceso de forja? Vamos. La María José habló al aire, entonces no le pararon bola. Vamos, chicos, cualquiera. ¿Alguna, Cami? Es cuando se calienta el metal, tal vez, y se golpea o se comprime para darle la forma deseada.
mientras sea, para que esté sólido, sea frío, sea en frío o caliente. Ya, es solo con calor. La forja se hace generalmente con calor. ¿Qué es lo que pasa? Habíamos visto que el hierro llega al punto de hacer, el metal llega al punto de hacerse agua y le meten un molde. Eso es moldeo, ¿correcto? Ya hablamos de eso. Ahora, la María José nos trae otra cosa. Dice, le caliento y mientras le caliento, después de que esté medio caliente, antes de que se haga líquido, yo le puedo doblar. ¿Han visto el momento en que se hace rojo? El momento en que se hace rojo, yo puedo doblarle mucho más fácil de cuando no está rojo. ¿Ya? Por eso el proceso de forja es un proceso de formado, no es un proceso de fundición, es un proceso de dar forma. ¿Y cómo llegas a la forja? Por medio del calor, pero no un calor que llegue a hacerle ebullicionar o que llegue a hacerle cambiar de estado, sino es un punto térmico en donde se pone rojo, digamos, y ahí yo ya puedo darle la forma. Dos formas de dar forma. La una es a partir de doblar, pero claro, es súper duro, sigue siendo duro, y el otro es a partir del golpe. Entonces tú le vas golpeando y vas dando la forma que quieres. ¿Sí me cachan? Calor, forma. No calor molde, eso es otra cosa. Calor, forma. Chicos, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Entonces, ¿han visto cómo en las películas salen unos manes que están golpeando las espadas en un yunque y hace full calor? ¿Han visto eso? Ese es el proceso de forja. Entonces tú le golpeas, le golpeas, le golpeas para dar forma, en ese caso a partir del golpe. Pero si ustedes ven, por ejemplo, las rejas de algunas de las casas, tienen unos hierros que están doblados así y hacen formitas y etcétera. Eso es hierro forjado. Es un hierro que se forjó. Se forjó, es decir, se dio forma a partir del calor. ¿Estamos? Irán anotando, chicos, para que no se olviden. Forma, calor. ¿Ya? Una pregunta. ¿Es fuerte? ¿Es resistente a la maleabilidad el hierro forjado? ¿Sí o no? Cami dice que sí, alguien dice que no. Yo creo que no. ¿Por qué no, Cami? Porque, Cami. porque, bueno, lo que yo, o sea, lo que yo tengo que explicar en mi parte dice que al recién y al suceder el cambio de temperatura es que recién adapta esa dureza o esa resistencia, mientras que el forjado solo se mantiene caliente, pero no existe ninguna reacción química o cambio de temperatura drástica que lo haga tener una dureza como tal. Entonces yo creería que se mantiene en el mismo estado que antes y sí podría llegar a ser maleable. Ya, a ver, vamos a ver. Lo forjado y lo fundido no vuelve nunca a estar como el estado original que fue. ¿Por qué? Porque para que haya subida de temperatura necesitamos oxígeno y le estamos metiendo oxígeno dentro del metal y al meterle oxígeno ya vimos, se vuelve menos resistente. ¿Ya? Y ahora sí vamos al tema de la Camila, que nos va a hablar del templado, que es otra cosa. ¿Sí? Pero quédense con esto, o sea, el hierro forjado y el hierro fundido, ¿sí? Se pueden romper fácilmente porque tienen oxígeno adentro. Entonces tienen ya burbujitas adentro de oxígeno y eso hace que sea frágil. Con un golpe se puede romper. Un golpe fuertísimo, ¿no? Pero se puede romper, ¿ya? Es menos resistente a la fatiga y obviamente un filo de un cuchillo, por ejemplo, no dura mucho con la forja y menos todavía con la fundición, porque al tener en el filo mucho oxígeno se desgasta rápido, ¿ya? Ahora sí la Cami, anotarán esto, chicos, ya para que les quede. Anoten en sus bitácoras, anoten aquí. Obviamente está grabado también, se pueden repetir la clase.
bla, bla, bla. Pero que la Cami ahorita nos explique, por favor, el tema este del proceso de endurado a partir del temple. ¿Qué es esto del temple? Ok, bueno, yo tengo que el temple es un proceso térmico que consiste en calentar un metal, generalmente es de acero, hasta una temperatura elevada, que suele ser entre 750 y 900. Y luego es un enfriado bruscamente para modificar sus propiedades mecánicas. Usted me dijo que le averigüe en la parte química. Entonces, durante el templado, el calor hace que los electrones del metal se muevan con más energía, debilitando temporalmente los enlaces metálicos que tiene. Cuando el metal se enfría bruscamente, los electrones pierden energía y los átomos quedan atrapados en posiciones tiesas e inestables, lo que provoca que una nueva forma de enlace metálico, que es más rígido, que aumenta la dureza del material, pero que también disminuye su ductabilidad. Ductibilidad. Ductibilidad, eso. Disculpe. Ductibilidad es que no se dobla. Ajá. ¿Ya? Entonces, yo tenía aquí un clip y le iba a mostrar cómo se ponía de rojito y de cómo le ponía en agua. Ya, cuéntenos, déjenos ver. A ver, entonces, si le ven a mi cámara, me pueden verle. Entonces, Sí, sí. a ver. En este caso, sí esas altas temperaturas, pero yo utilizo una vela, entonces la velita está aquí. Ese es como el alambrecito de clip. Entonces, cuando uno lo mantiene aquí, se ve cómo se va poniendo rojo y se pone en un rojo tipo manzana, así rojo fuerte. Entonces, si se le puede ya ir viendo ahí, uy, no sé si se ve ahí que ya está empezando a ponerse rojo. Ujú. Entonces, ahí es cuando lo que mencioné de que se va debilitando poco a poco los enlaces metálicos que este tiene. Entonces, aquí llega un punto en el que está rojo. Y de ahí rápidamente se le pone en agua que tiene que estar fría. Y teóricamente dice que esto ya obviamente es más, bueno, es más resistente. Ajá, eso de aquí. ¿Resistente a qué? Chicos, O sea, vamos a tiene más tratar de dureza, utilizar. Exacto, eso sí. Es más tiene más rígido. dureza. Es más rígido. Sí, Es más tiene más rígido. dureza. ¿Ya? Muy bien. Voy a tratar también de profundizar un poco sobre el temple. Ok, el proceso de templado viene con trauma. ¿Ya? El trauma que le das al metal de darle harto calor y de una sola meterle al frío. ¿Qué quiere decir? Separaste los electrones y no es que paulatinamente vuelven a estar de nuevo, sino que si paulatinamente volverían a estar de nuevo a la temperatura normal, no se llegan a enlazar nuevamente si es que ven mis manos. Metí calor, los electrones se separan. Vuelve paulatinamente la temperatura y se cierran, pero no del todo. El momento que yo les sumerjo en agua helada, mientras más fría mejor, chas, los electrones vuelven otra vez y de hecho a veces vuelven a ser más duros. Se vuelven a enlazar más duramente a partir del trauma. ¿Me siguen? Pues que dicen que las personas son tenaces cuando han resistido a harto trauma. Va por ahí. La tenacidad, de hecho, es la resistencia que tienes vos a los traumas. Sí, o sea, ejemplo, si estás, digamos, subiendo una montaña, has subido tantas montañas, te ha pasado de todo en las montañas, que ya aguantas lo que te venga y ya, es porque eres tenaz. A eso se refiere la palabra tenacidad. Has pasado por tantas cosas que aguantas todo, ¿ya? Ese proceso de trauma en el metal es frío-calor. Nuevamente frío-calor, nuevamente frío-calor. Así se hacen, digamos, las katanas, ¿ya? Y de tanto frío-calor, de hecho, el filo ya ni siquiera tiene impurezas, nada, porque ya está tan tenaz que ya ni siquiera le puedes sacar más filo. Ya se queda filo de por sí mismo. Es el tipo de proceso que tienen los cuchillos de los chefs. ¿Han escuchado estos que son ya que no tienes que nunca sacar filo? Es porque tienen un proceso de tenacidad fuerte a partir del trauma.
¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. Entonces hemos visto ya procesos de formar, procesos de, perdón, moldear, procesos de dar forma, procesos de laminar a partir del aplastamiento, procesos de endurar a partir del trauma y generar tenacidad. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se puede unir. Debe haber dos capítulos de acá. Uno es suelda y otro es empalme. No son tornillos, sino pernos. Vamos, no vamos a hablar de los pernos, vamos a hablar de la suelda. ¿Qué es la suelda? ¿Qué es juntar dos metales? ¿Alguien tiene eso? Porque recuerdo que a alguien le cayó esto de punto de investigación. Vamos ahí. Suelda, chicos, nadie. No se le terminó de escuchar. Disculpa, Anthony, no te entendí. Que mi internet está fallando y que no le llegué a escuchar. ¿Me podría repetir más o menos? Sí, ahorita vamos a entrar en el capítulo de suelda. ¿Quién tenía el desarrollo de sueldas dentro del taller, por favor? Tal vez no estamos A completos, ver, pero alguien tenía sueldas. sí, sí. Los metales llegan a utilizar de que soldaduras, o sea, para eh, tener, no sabría cómo explicarlo. A ver, se utilizan dos metales por medio de la soldadura para crear uno como que si fuera uno completo, haciéndolo que sean mucho más fuertes entre sí y que sea muy difícil de separar. Esto se genera, o sea, lo llegan a utilizar más en construcciones y así. No es el único método para llegar a juntar metales, también existe atornillado, remachado, hasta magnetismo en esto para poder juntar estos metales. A ver, a ver, a ver. No estamos hablando ni de remachado ni de magnetismo, estamos hablando de suelda. Enfoquémonos en la suelda. ¿Cuál es un proceso de suelda, por favor? Ok, entrar como suelda es llegar a derretir parcialmente un metal para juntarlo con otro. Excelentísimo. Quedémonos con eso, Anthony. Después profundizas un poquito más. ¿Qué nos está diciendo el Anthony acá? Nos está diciendo que para soldar dos metales debemos derretir un poquito y juntarles. ¿Sí cachan? Es casi que un proceso de fundición. ¿Sí? Entonces, el hecho de juntar metal con metal a partir del calor es súper efectivo, porque no estás pegándoles con brujita. ¿Sí me cachan? De hecho, ni siquiera estás utilizando nada. Estás solamente derrite, derrite y le juntas. Ahora, eso es, digamos, en el mundo ideal, porque llegar a fundir de esa manera, imagínense cómo debería ser. Derrito este, hasta eso ya se me enfrió el otro, ya no puedo, un desastre. Además que juntarles tengo que tener un molde alrededor, se complica. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí? Pero la idea es esa. La idea de la soldadura es juntar metal con metal. ¿Ya? Ahora sí, Anthony, profundízanos un poquito cuando decías que se enfrían las dos puntas, se calientan las dos puntas y entra un tercero. Cuéntanos de eso, por favor. Principalmente es de que se calientan de por sí los metales para llegar a juntarlos, creando una unión más fuerte y casi más o menos permanente, haciéndolo uno nada más. Correcto. Entonces, en el proceso de soldado, tenemos alta temperatura, primer ingrediente, de tal manera que las dos superficies se calienten harto y entra un tercero. A veces es tuxteno, a veces es dentro de las autógenas, es las varillitas estas que parecen las de estrellitas de Navidad. ¿Han visto? Ya, ese también es un metal, manganeso me parece, y va dentro de esto justo produciendo que se caliente harto y se junten estas dos cosas. ¿Estamos? Ya, el proceso es harto calentamiento y un tercero que hace que las dos cosas se junten.
Quédense con esto. La soldadura es metal con metal. Por eso es que a veces cuando tú sueldas dos metales y les doblas, la rotura no se da en la suelda porque es súper fuerte la suelda. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Sí? Soldar metal es metal con metal. ¿Podemos soldar, Anthony, pregunta complicada, a ver cuánto te metiste a la suelda? ¿Podemos soldar hierro con aluminio? Pues yo la verdad diría que no, porque sería muy complicado. El aluminio es demasiado fino como para poder llegar a soldarlo con el hierro, que es un poco más grueso, por así decirlo. Ya, a ver, tratemos de utilizar la palabra clave. No me estoy yendo contra vos, Anthony, sino en general a todos. Hablemos con la propiedad, ¿no es cierto? Rígido, frágil, dúctil, resistente, resiliente, etcétera. En este caso estamos hablando de un tema de rigidez. El aluminio no es tan rígido, sus electrones están más zafados, más dispersos. En cambio, el hierro está mucho más compacto. Llegar a la temperatura de fundición en el aluminio es distinta a la temperatura de fundición del hierro. ¿Sí me siguen? Y siendo así, va a ser difícil de que se junte, por un lado. Por otro lado, la configuración eléctrica, electrónica, interna, atómica, del uno es súper distinta a la del otro y no va a haber esa condición de junta. Cuando tú quieres juntarlos, ¿sí? Tienen que ser de la misma especie. Hierro con hierro, aluminio con aluminio. Sí, estamos. O sea, tienen que ser de la misma especie. Es jodido hacerlo de otra manera y por eso se utiliza los terceros, que en este caso son los electrodos. Hay electrodos especiales para soldar distintos tipos de metales, sin embargo, eso casi no se hace. Se suelda aluminio con aluminio, se suelda hierro con hierro, y etcétera. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, muy bien. Chévere, muchas gracias, Anton. Y no sé si a ti te tocaba también el tema de empalmes con terceros, que no sea suelda. ¿A ti mismo te tocaba o a alguien más le tocaba? Ah, sí, sí, ese mismo tengo. Por eso también le estaba comentando que la soldadura no Ahora solamente es sí. uno de... Ajá, que la soldadura no solo es el único método para llegar a juntar metales, también existe atornillado, el remachado, también se puede hacer una unión magnética, Ujú. atornillado, también es muy común, que es bastante utilizado, ya que puedes llegar a desarmar una pieza sin necesidad de romperla o dañarla. Soldadura por puntos y adhesivos metálicos, que cada uno tiene una función, ya sea un poco más barata o para aligerar costos o que sea un poco más fácil de ser utilizada. Como usted comentó, la soldadura es bastante complicada porque no se puede mantener un metal demasiado tiempo caliente porque si no llega al punto de hacerse líquido. Entonces, hay diferentes métodos para juntar estos metales con terceros. Muy bien. Entonces, el tema de el tornillo, dejémosle aparte, eso es más para maderas. Cuando llegue el momento hablaremos. Chicos, vayan llenando el canvas porque después se les va a pasar, ¿ya? Y cada autor de lo que está hablando ponga ahí de lo que él mismo habló y hablamos entre todos. Bien, gracias. El perno. El perno es, se han visto un perno, ¿no es cierto? Es una suerte de tornillo, pero el tornillo tiene la punta que va haciendo hueco. El perno, en cambio, tiene la punta plana, ¿ya? Entonces tú juntas dos piezas con un tercero. Tienes un metal, y le pasas por el medio un perno que evita que se desplace. No hay ciencia, esto ya lo haremos en el laboratorio, iremos a verlo, pero estamos juntando dos metales con un tercero. ¿Puede haber pernos de polímero para juntar metales? Creo que no tendrían que ser bastante rígidos, igual que el metal, para evitar que se desgasten y que se rompan y se separen. Correcto, estamos hablando de un tema de rigidez, estamos hablando de que no tiene que ser dúctil, etcétera. Entonces un polímero va a ser difícil que llegue a esa resistencia, ¿ya? Entonces se puede juntar por medio de tornillos, digamos, tuerca y perno, ¿ya? Ya veremos en clase más adelante una tuerca, un perno a partir de las investigaciones que se vienen, ¿ya?
Pero lo otro que nos habló es del remache, y eso es bien interesante. El remache, en cambio, ¿qué es el remache, Anthony? Yo después te apoyo explicando un poco más, pero básicamente, ¿qué es el remache? En el perno tú puedes ajustar. Ahora vamos, ¿qué es el remache? O sea, el remache es una pieza metálica que llega a utilizarse para unir dos o más láminas, o sea, dos puntos con un metal de forma más permanente. Correcto. Aquí la clave de lo que nos dijo es de forma más permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que la tuerca le puede zafar y volver a utilizar. Un remache ya queda remachado, o sea, ya queda, es como una tuerca que no le puede sacar. Quédense con eso. ¿Ya? El remache es una tuerca que no le puede sacar. ¿Sí? Ya veremos en clase cómo se colocan los remaches, etcétera. Pero quédense con que la tuerca y el perno se pueden reutilizar porque se desarman. En cambio, el remache no se puede desarmar, es como una tuerca que ya queda aislada. Muy bien, chévere. Muchas gracias, Anthony, valioso estuvo. Y gracias, Mateo, también el uso del lenguaje, ¿no? No puede ser un polímero porque no es rígido, es frágil. No puede ser un polímero porque es muy dúctil. No puede ser un polímero porque no es rígido. Eso está muy bien. Ya vamos cogiendo el lenguaje. Muy bien. ¿Alguien tenía la temática de doblar el metal? Ya hablamos de eso con el forjado. Ya hablamos de las fundiciones. Hablamos de cómo extender. Hablamos del temple. Andamos de suelda, de pernos. Pulir, fatigar, taladrar. Ya. ¿Hay algún tema que se me haya quedado fuera? ¿Alguien no ha expuesto, no ha conversado, no nos ha compartido su investigación? A mí me tocaba sobre la biodegradabilidad de los metales. Correcto. Pausa, Vicky. Gracias, Victoria. Eh, ¿Hay algún otro tema? Porque justamente tu tema es el último que vamos a hablar. O sea, a mí me mandaron de la clasificación de los metales, de los ferrosos, los naturales y todo eso. Híjolete, este era un tema que debió haber salido primerito. Pero es que ya hablaron de eso al inicio. Por eso, pues, ahí es donde Pero tienes es, que decir, vean, yo tengo algo más. ¿Qué más tienes con respecto a eso, Cami? Dale. o sea, más que todo, pues hablando de los ferrosos, pues son aquellos los que tienen hierro pues de base, que creo que es lo que los caracteriza, y bueno, que creo que se pueden más que todo diferenciar porque la mayoría pueden ser magnéticos a Muy bien. comparación de los no ferrosos. Y ya, y los metales naturales, que son los que pertenecen, los que se encuentran en la naturaleza y que están puros y que no tienen ningún proceso, y como por ejemplo el oro y la plata, y los producidos, que son los que se obtienen mediante los procesos químicos y ya son más complejos. ¿Ya? Eso. ¿Complejos a qué te refieres? A que conllevan como que más tiempo de producción. O sea, por ejemplo, el aluminio o el acero que ya tienen que ser como, por ejemplo, ¿cómo se dice esto? Como que, como que, ¿cómo se llama este proceso cuando tienen que ser calentados para que se puedan moldear? Ya hablamos de eso. ¿Cómo se llama? Ayúdele a alguien. Sí, se me fue. Vamos. Fundición. Eso, exactamente eso. Y ya, eso, por eso se los hace más complejos. Ya, muy bien, chévere. Y los procesos de fundición no solamente tienen que ver con hacerles líquidos, sino que cuando se funden, tú puedes meterle al metal gases o puedes meterle otro tipo de metal para generar aleaciones. ¿Sí? Por ejemplo, el bronce es una aleación. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, Cami. En otra, para todos, ¿no? Si es que ven que mi tema ya pasó, no sé qué, espera un ratito, yo tenía algo más sobre esto y nos interrumpen y no pasa nada. Dale, Victoria, dale. Vamos, por favor, para ver
para cerrar el ciclo. Si ven, hemos ido desde donde sale, clasificaciones, cómo se extrae, qué hago con lo que se extrae, cómo les formo, cómo les deformo, cómo les hago todos los procesos, cómo les junto, y ahora estamos cerrando el ciclo a ver cómo regresan a la naturaleza. Por favor, Victoria. Bueno, básicamente los metales no son biodegradables porque la biodegradabilidad es la descomposición natural por acción de microorganismos. Entonces, estos microorganismos no actúan en los metales, pero sí tiene un proceso que se llama justo lo que ya hablaron, que es como la corrosión, que es básicamente la oxidación del material y que lo debilita. Sin embargo, lleva un tiempo, o sea, es demasiado tiempo, pueden ser hasta millones de años, y obviamente los metales también conllevan un riesgo ambiental como los polímeros. También cabe resaltar que dentro de los metales también existen los metales pesados que son aún más nocivos hacia el medio ambiente, y entre ellos están el mercurio, el plomo, el cadmio, el arsénico y el cromo, que son los metales pesados. También yo investigué, que justo te comenté a ti en la clase, abrí sobre la biomedicina, que es la biodegradabilidad del metal en la medicina, y son metales biodegradables especializados que se usa en la medicina para implantes temporales o implantes permanentes que como que se unen con el cuerpo humano, entonces le llaman como biomedicina, porque son bioabsorbibles o bioreabsorbibles. Ya, muy bien, vamos ahí. Entonces, ¿por qué decimos que los metales no son biodegradables? Porque no se degradan naturalmente. Ok. ¿Y cuál es el problema de eso, Victoria? Básicamente, como no lleva un proceso microbiano que hace que regrese al medio ambiente, se queda por completo. Sí es verdad que la corrosión hace que con el tiempo se vaya justo debilitando el metal, pero no vuelve a su estado original como otras cosas que sí podría ser la cerámica, que con el tiempo se va, o sea, como partiendo y hace que vuelva a ser como tierra o piedras y sigue como un ciclo. El metal no es así, si no se le reutiliza como de una forma estricta en un lugar donde se le haga todos esos procesos que ya vimos, como la fundición, todo esto del forjar, no se le puede reutilizar y no vuelve al medio ambiente. Muy bien, excelente, gracias. El riesgo de que queden metales en el ambiente sin los procesos de oxidación es que empiezan a generar gases y esos gases terminan siendo cancerígenos. Ideal Alambrec, por ejemplo, Adelca, tienen grandes piscinas de oxidación para botar esas cosas y con procesos químicos lograr que el metal se oxide y vuelva a ser utilizado. Si es que no es así, todo eso vuelve, se filtra en el agua, se filtra en la tierra, pasa a los pozos de agua y eso nos estamos tomando y eso es lo que nos enferma todo el tiempo. ¿Ya? Entonces hay que tener harto cuidado con el tema también, el tema ambiental, / salud de todos. Verán, el siguiente paso que vamos a hacer es nos vamos a agrupar, ¿ya? Pero nos vamos a agrupar por intereses, ¿sí? Tenemos 10 minutos y la reunión se va a acabar antes de esos 10 minutos. Entonces voy a cerrar la reunión, pero en su cabeza quiero que escriban o piensen una palabra de lo que más les ha interesado de esto, ¿sí? Entonces, cuando regresemos, voy a abrir otro whiteboard, va a estar vacío y va a decir, por ejemplo, Camila García, juntar metales por forja, qué sé yo. Mateo Chávez, los temas eléctricos de los metales, qué sé yo. No necesariamente es lo que ustedes investigaron, es lo que más les interesa, ¿ya? Eso van a poner aquí, nombre y lo que más me interesó. Yo voy a hacer grupos a partir de eso, vamos a hacer entre todos grupos y para la siguiente clase van a traer algún tema que les interese a partir de eso. Un experimento. Quiero demostrar esto. O sea, es un pequeño científico y las 3 siguientes clases van a girar alrededor de eso. La siguiente clase, recuerden que tenemos laboratorio. O sea, si es que seguimos
En esta virtualidad trabajaremos de otra manera, yo les avisaré. Pero si es que no seguimos en esta virtualidad, tenemos la visita al laboratorio para que nos enseñen a soldar y etc. Y a partir de eso, cada grupo ya va a saber hacia dónde ir. Ya les voy a explicar qué hacer, ¿ya? Voy a acabar la reunión y le voy a empezar. Recuerden ya pensar en esto para poder hacer los grupitos rápidamente.